Muchas gracias por la invitación, Rubén. Lo que me corresponde presentar es la situación desde el punto de vista macroeconómico de la inversión pública en el Perú, retos y recomendaciones. Quiero hacer hincapié que la inversión constituye una de las variables macroeconómicas más importantes en el sentido que genera ingresos, genera recursos financieros, inmediatamente genera puestos de trabajo, inmediatamente permite que pueda crecer el Producto Bruto Interno, ¿no? Y lógicamente esto puede permitir, ¿no?, reducir los niveles de pobreza de un determinado país. La presentación va a estar desarrollada en tres partes. Primero, el panorama internacional. En segunda instancia, la inversión pública en el Perú. Y en tercera instancia, inversión pública, retos actuales y recomendaciones. En lo que se refiere al panorama internacional, quiero hacer hincapié que el año 2021 fue un rebote estadístico de lo ocurrido en el 2020, ¿no? Y para el 2022 estamos en una situación de estagflación. Estagflación es cuando se reduce el PBI con respecto al año anterior, cuando la inflación es elevada y cuando los niveles de desempleo son elevados. Podemos observar que Panamá es el que obtiene el mayor nivel de crecimiento, seguido de Colombia, Uruguay, Bolivia, y en el caso peruano, un nivel para CEPAL de 2.5, yo creo que el nivel de crecimiento va a ser menor. En la siguiente transparencia podemos observar que la desaceleración económica internacional de inversión pública o convierte la inversión pública en el eje fundamental del motor económico. Todos los países desarrollados, cuando se producen inconvenientes económicos, son los recursos públicos los que salen adelante para hacer frente a la infraestructura macroeconómica que se requiere no subsanar. Veamos los niveles de Estados Unidos, China y Japón, y también de los países que invierten menos, que están ubicados evidentemente en África y Oceanía. En el siguiente cuadro podemos observar el comportamiento de los últimos 10 años, del 12 hasta el 21, ¿no? De la inversión pública se mantiene un nivel promedio de 4.9. La inversión pública es baja con respecto a la inversión privada. La inversión privada se ha mantenido siempre en niveles de por encima del 20% del PBI. ¿Qué quiero decir? De que la inversión privada es mucho mayor y que la inversión pública, que son recursos del Estado, presupuestados evidentemente, permiten desarrollar un conjunto de proyectos, pero cualquier recurso que proviene del exterior para hacer obras, no del sector privado como inversión extranjera directa, es mucho mayor que lo que ocurre en la inversión pública. En este cuadro se puede observar el comportamiento de la inversión pública desde el año 2002, 3.500 millones, hasta el año 2021, 38.000 millones. Podemos observar 4 estadios: un primer estadio de crecimiento durante el efecto de la crisis financiera subprime de los Estados Unidos, un segundo estadio del boom del sector construcción que va hasta el año 2015, en el 2016 el efecto costero y lavajato, y en el 2019-20 el efecto de la pandemia del coronavirus, para llegar a un nivel del 2021 de 38.000 millones de soles, ¿no?, en el tema de inversión pública. En lo que se refiere a la inversión pública por sectores, el sector transporte, educación, saneamiento y agropecuario representan el 66% del presupuesto institucional modificado, ¿no? Y podemos observar que el grado de avance de transporte es 73, educación 72, saneamiento 65, agropecuario 65, pero ninguno de los sectores llega a niveles del 75%. Quiere decir que el grado de avance de los sectores es realmente reducido cuando hay recursos financieros.
Podemos observar acá la evolución de la inversión pública por niveles. El gobierno nacional alcanza niveles hasta el 77%, prácticamente el gobierno nacional tiene una ejecución de por encima del 75%. El gobierno regional tiene ejecuciones por menores, no al 70% y llega a 69 en el 21, y el gobierno local tiene ejecuciones realmente pequeñas. Y esto es fundamentalmente por un tema de gestión que lo ha expresado el señor Suito anteriormente. En lo que se refiere a la ejecución y a la parte presupuestal, Lima, Cusco, Ancash y Piura son los departamentos que reciben la mayor cantidad de recursos, o las regiones que reciben la mayor cantidad de recursos, pero observemos en el lado derecho que el departamento de Madre de Dios, Amazonas, Loreto y San Martín son las regiones que utilizan la mayor gestión del recurso, no que se le entrega para inversión pública. En lo que se refiere al comportamiento de la inversión pública, con cifras del Banco Central para el mes de junio del presente año, en el reporte de inflación de junio, podemos observar que el PBI decae de 3.4 a 3.1, la demanda interna decae, disminuye de 3 a 2.8, la inversión pública se reduce de 4 a 2.1, la inversión privada se convierte en una inversión de cero, es decir, se va a invertir lo mismo que el año anterior, y el nivel inflacionario pasa de 3.6 a 6.4, cuando sabemos perfectamente que el nivel inflacionario ya está en niveles de 9 y que probablemente terminemos en un nivel inflacionario de 12% al año. En el lado derecho, de acuerdo al reporte de inflación, se revisa a la baja la tasa de expansión de la inversión pública, dada una menor ejecución en lo que va del año, y de acuerdo a declaraciones de hace 2 días del ministro de Economía, dice a la fecha tenemos un ratio de ejecución del presupuesto de 22.2 y estamos hablando del 11 de julio del presente año. Por lo tanto, yo creería que no llegaríamos ni al 70% de la ejecución de presupuesto en el presente año. Aquí podemos observar la evolución de la inversión pública durante el transcurso de todo el año, desde enero hasta diciembre, y podemos observar que los resultados son positivos hasta septiembre. Si se hace el cálculo de los últimos 12 meses, octubre, noviembre y diciembre, tienen resultados negativos. Lo mismo ocurre en la gráfica siguiente, en donde el avance de la inversión pública es negativa para el primer trimestre y se convierte en positiva de 8.2 para el segundo trimestre. En lo que se refiere a la proyección de la inversión pública, observen, para el 2021 era casi 25 y para el 22 2.1. Repito, 2.1, prácticamente nada. Y para el próximo año sería 1.6. ¿Cuáles son las razones por las cuales se pierde tanto recurso del presupuesto público empleado? Primero, obras paralizadas, no lo digo yo, lo dice el ministro de Economía, 1.770 obras paralizadas con un monto de 12.000 millones de soles. En la parte de corrupción, no lo digo yo, lo dice el Contralor General de la República, más de 24.000 millones de soles del presupuesto en ejecución por actos de corrupción. En la transparencia siguiente, el Contralor General de la República dice de que el número de obras paralizadas es 2.376 obras que representan 21.000 millones de soles, de las cuales la mayor proporción en soles está el 44% en el gobierno regional, seguida de los gobiernos locales de 6.740 millones, el 32%, pero en número de obras, lógicamente, los gobiernos locales tienen un resultado que es alarmante. Si vemos el PAE del lado derecho,
podemos observar que el sector transportes y comunicaciones mantiene la cifra más elevada, seguida del sector vivienda, construcción, saneamiento y finalmente educación con un nivel de 16.8%. Los proyectos especiales de Chavimochic, La Libertad y el proyecto Maje Siguas representan 5.160 millones y ellos dos solamente son el 24.5% del costo total de las obras paralizadas. En el lado izquierdo podemos observar las principales obras paralizadas en el 2022. ¿Cuáles son las principales causas del retroceso de la inversión pública en el 22, en el presente año? Primero, menor ejecución de proyectos del gobierno nacional. Segundo, menor gasto en proyectos de reconstrucción. Tercero, reducción del gasto referente al programa Arranca Perú. Y cuarto, un menor gasto en equipos contra el COVID-19. ¿Cuáles serían los factores que impulsarían la inversión pública en el 2022? Primero, un incremento en la asignación presupuestal. Segundo, un destrabe de los megaproyectos Maje Siguas, Chavimochic. Un mayor gasto público por las elecciones de autoridades subnacionales. Proyectos especiales de inversión pública. Realización de proyectos del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad y avance de obras de reconstrucción. ¿Cuáles son las recomendaciones para la ejecución de la inversión pública? En primera instancia, personal capacitado. Hay que contratar personas con experiencia para agilizar la gestión y se ve abiertamente que se contrata cualquier cantidad de personas que no tienen ninguna formación para realizar actividades vinculadas a obras de infraestructura. Priorización de la inversión pública, seguir criterios técnicos para realizar una adecuada inversión pública, teniendo claro los conceptos de importancia y urgencia, tampoco se tiene en consideración. Tercero, herramientas de planificación, uso de instrumentos orientados a la planificación de la inversión pública disponible. Y cuarto, participación privada, incentivar la participación de instituciones privadas para realizar proyectos de inversión pública y privada. Con estos criterios paso a analizar las conclusiones de la presentación. En un entorno económico internacional deteriorado, tanto local como internacionalmente, la inversión pública resalta como un papel dinamizador de la economía local. Países desarrollados como Alemania, como Suiza, como Italia, como España, cuando hay inconvenientes, como lo producido por la pandemia, lo que inmediatamente hacen los gobiernos es imprimir hartas cantidades de recursos para hacer frente a la inversión pública y corregir problemas del déficit de infraestructura que detalló el señor Suito. En los últimos 10 años, la inversión pública peruana ha representado el 4.9% del PBI frente al 18.8% que representa la inversión privada. La inversión privada es mucho mayor que la inversión pública. El avance de las obras públicas en el primer trimestre del 2022, como hemos visto, es negativo, menos 12.6%. Y está ocasionando que la inversión pública descienda a niveles inesperados del 2.1 para el 2022 y 1.6 para el 2023. Estas cifras son fatales, ¿eh? Yo no lo digo, lo dice el presidente del Banco Central. La inversión privada en el presente año va a ser cero. Y si la inversión privada es cero, las posibilidades de generación de empleo, las posibilidades de mayor crecimiento del PBI peruano van a ser fatales. En la actualidad hay 2.376 obras paralizadas que corresponden a 21.074 millones.
Del total de obras paralizadas, el 65% está en los sectores transportes, comunicaciones, vivienda, construcción y saneamiento y educación. Las grandes obras de Chavimochic y Majes-Siguas representan el 24.5% de la representatividad monetaria. Entre las causas del retroceso de la inversión pública durante el 2022 se destaca un menor gasto en equipos de COVID-19, una menor ejecución en los proyectos del gobierno nacional, un menor gasto en proyectos de reconstrucción y una reducción del gasto del programa Arranca Perú. Entre los factores que impulsarían que la inversión pública en el 2022 está el avance de obras de reconstrucción, el incremento de la asignación presupuestal, la realización de proyectos comprendidos en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, el destrabe de los megaproyectos, sobre todo de irrigación, la ejecución de proyectos especiales de inversión pública y un mayor gasto público por elecciones de autoridades subnacionales. Las recomendaciones para impulsar la ejecución de las inversiones públicas son la contratación de personal capacitado, seguir criterios técnicos para su correcta priorización, el uso de herramientas de planificación disponible e incentivar proyectos de inversión pública privada. Y todas estas recomendaciones no se están cumpliendo. Déjenme terminar diciendo lo siguiente, que existen 3 reglas de oro para invertir. Primero, estabilidad política, no hay. Segundo, un poder judicial justo, no hay. Y tercero, no me cambies las reglas de juego. Y cada ministro de Economía que aparece cambia todas las reglas de juego. En esas condiciones yo creo que esta variable, como la inversión, que es tan importante, que es tan trascendente para la economía peruana, lo único que va a provocar, ¿no?, el próximo año, ¿no?, por la tremenda incertidumbre política del país, va a provocar que la economía peruana se continúe deteriorando como se ha deteriorado en los últimos 12 meses. Muchas gracias.